Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa de Tendencia Spa. Hoy te voy a compartir sobre la corriente galvánica y el alta frecuencia. Estos dos aparatos son de los más antiguos que existen en el medio de la cosmética, pero creo que pueden ser muy útiles en la actualidad, ya que están muy desperdiciados en todas las funciones que tienen. Voy a empezar a hablar de la alta frecuencia. En este caso tengo una alta frecuencia portátil. ¿Sí? Hay unas que vienen en consola, pero los aditamentos son exactamente iguales. Esta que es portátil, pues trae su botón de encendido y para regular la potencia. ¿Sí? En este caso tengo el electrodo que es un peine, son de cristal y traen un gas en la zona interna del cristal. Es un gas negro. Y en este caso este aditamento es para tratamiento capilar. Cuando en caída de pelo o también para personas que padecen acné puede ser grandemente utilizado. Cuando estamos controlando un acné nos enfocamos únicamente en la zona facial, pero regularmente nos olvidamos de la zona capilar. Es importantísima ya que el sebo que se produce en la piel cabelluda corre hacia el rostro. Por lo tanto, cuando controlamos un acné hay que controlar también el sebo de la piel cabelluda. Este es uno de esos aditamentos que puedes utilizar. El otro, que es este honguito, es para el rostro en general. Y tenemos este otro que es para desinflamar o cauterizar después de una extracción. Tenemos también este otro aditamento como en forma de cucharita y este lo vamos a utilizar en doble mentón para oxigenar esa zona, nutrir muy bien esa zona de tejido. También el alta frecuencia puede utilizarse grandemente en el control de celulitis, pero regularmente esto lo ignoramos. Yo les recomendaría siempre utilizar una alta frecuencia previo a la aplicación de una ampolleta o previo a cualquier aparato. El alta frecuencia hace un gran estímulo sobre el torrente sanguíneo, genera una hiperemia y por lo tanto un agolpamiento de eritrocitos y una gran oxigenación y nutrición al tejido. Ahora te voy a hablar de la corriente galvánica. La corriente galvánica de las más antiguas iniciaron con este tipo de electrodos. Hay corrientes galvánicas que traían dobles rodillos, también traen otra extensión que son unas como bolitas metálicas para trabajar alrededor de ojos. La galvánica se ha encasillado mucho que es para penetrar producto únicamente, pero va mucho más allá. Con una corriente galvánica puedes hacer una limpieza profunda, increíble, ya que gracias a esta corriente toda la grasa que está depositada en los poros se saponifica, es decir, se hace como líquida, limpiando a profundidad el poro. Y también puedes hacer una hidratación a un nivel muy profundo. También para controlar celulitis o fibrosis en la celulitis. Ya que la corriente galvánica tiene la capacidad de hacer gran movilización de líquidos. Este es de las antiguas, donde continuamente con el gel que aplicas se está moviendo el electrodo, obviamente para no quemar la piel. Ahorita en la actualidad está muy de moda este tipo de aparatos que corresponden a NuSkin, que ambas son una galvánica. ¿Por qué hablo de ellas? Porque muchos de ustedes me han preguntado sobre estos aparatos. Bueno, pues estos dos aparatos también son una corriente galvánica. ¿Qué diferencia hay entre esta galvánica y la anterior? Esta galvánica, si recordamos, pues este tubito se le da envuelto en un algodón húmedo a mi cliente y yo trabajo en el rostro con los otros electrodos y hago mi trabajo.
En este caso y también en la consola, pues yo defino o elijo en qué polaridad voy a penetrar el producto. Por ejemplo, estas ampolletas, claro que no lo van a alcanzar a ver, pero en la parte inferior, entre paréntesis, trae un signo de menos, al igual que estas otras ampolletas y al igual que estas otras también. Aquí traen todas las especificaciones, por lo tanto estas ampolletas son ionizables, es decir, la corriente galvánica necesita productos ionizables que traigan carga para poder ser introducidos en la piel, a diferencia de los nuevos aparatos como por ejemplo el ultrasonido, que no requiere producto ionizable, ya que su medio de transferencia a la piel es por fuerza mecánica con ondas ultrasónicas, pero en el caso de la galvánica sí es por polaridad. Este primer aparato que surgió en Nu Skin, bueno, pues trae varios electrodos. Este es, por ejemplo, para facial, este más pequeño para palpebral de ojos o de labios, orbicular de ojos y orbicular de labios, este para corporal y este aditamento para capilar. Entonces aquí, ¿cómo es que funcionan las polaridades? Primero, como en los anteriores, yo tenía que humedecer un algodón y darle a mi cliente para hacer la corriente continua. En este caso, quien maneje el aparato debe humedecer su mano con agua o con la loción específica que viene, que obviamente es una loción ionizada. Humedecen la mano y hay que estar siempre en contacto para que se transmita la corriente. ¿Qué diferencia tiene este aparato? Bueno, los anteriores traían para que tú pudieras elegir polaridad positiva o polaridad negativa. En este caso, las funciones de estos aparatos ya vienen por polaridad, es decir, aquí en este aparatito el programa 1 es polaridad negativa. Del 1 al 5, que son los programas que trae este aparato, es polaridad positiva. Así es que el 1 es polaridad negativa y del 2 al 5 polaridad positiva. Razón por la cual deben ser utilizados específicamente con los productos que describe esta línea. ¿Por qué? Pues porque hicieron la mancuerna perfecta, es decir, aquí viene una carga y en el producto viene la carga restante, pero en el producto a ti no te marcan qué polaridad trae, a diferencia de las líneas cosmetológicas profesionales, ¿sí? ¿Qué sucede con el otro aparato? Este es el último que sacó Nu Skin. Lo mismo, esta placa metálica debe de estar en contacto con la piel y los bordes laterales son los que debe estar tocando la piel de quien lo aplica, los dedos, y deben estar humedecidos con esta loción o con agua. Y debe aplicarse exclusivamente con este gel. ¿Por qué? Pues porque hacen la mancuerna perfecta de negativo y positivo. Este trae programas trae un solo programa de 5 minutos de aplicación. Si el gel se seca, debes aplicar loción para que pueda seguir transmitiéndose la corriente galvánica. Así es que, para quienes tenían esta duda, estos dos aparatos de Nu Skin son corriente galvánica y dentro del aparato traen ya su polaridad definida. Este trae un programa negativo y el resto positivo. Y este es un programa permanente de polaridad y que hace su conjunto con el gel. Y no puede ser utilizado con ningún otro producto. Por ejemplo, en facial están estas ámpulas o ampollas que se deben penetrar en el programa 2 y 3, es decir, mi polaridad acá es positiva
y acaba a ser negativo el producto, ¿ok? Así es que les comparto esta información. Si tú estás interesado en tener un curso para utilizar detalladamente tanto la corriente galvánica como el alta frecuencia en tratamientos de control de acné, rejuvenecimiento, fibrosis postquirúrgica o fibrosis por celulitis, control de celulitis, reafirmación, todo esto se puede trabajar con estas corrientes basiquísimas que han existido desde hace como 30 o 35 años y que hoy por hoy siguen vigentes. Espero que esta información haya sido útil para ti. Nos vemos en el siguiente video.